Listo. Ajá. Buenos días, mi nombre es Kelvin Leal y mi grupo está conformado por María González, Abriel Suárez, Samuel Martínez y José Cancela. Nosotros somos el grupo número 7 y le vamos a hablar sobre trabajo en frío y trabajo en caliente. Primero que nada, a lo largo de toda la industria manufacturera se han podido trabajar con diversos métodos y procedimientos que requieren de distintos márgenes o regímenes de temperatura. Ahí es donde se encuentran los trabajos en frío y los trabajos en caliente. Además, esto se hace para obtener diferentes características específicas de cada producto. Del mismo modo, en la industria manufacturera también se aplica lo que sería un método que se llama la recristalización para limpiar o eliminar las impurezas de los materiales. Ahora bien, voy con trabajo en frío. El trabajo en frío es aquel que se desempeña en temperatura ambiente o inferior a ella. En él se aplica un esfuerzo mayor que la resistencia de excedencia del material para poder deformarlo. Las características del trabajo en frío son las siguientes. Requiere de temperatura menor a la de recristalización. El esfuerzo sobrepasa el límite elástico, depende de la cantidad de sistemas de deslizamiento y perjudica lo que es la ductilidad, la conductividad eléctrica y la resistencia a la corrosión. Además, su efecto disminuye conforme va aumentando la temperatura. Ventajas. Endurece y moldea simultáneamente el material. También recibe o nos proporciona acabados superficiales de excelente calidad. Las desventajas. Requiere mayores esfuerzos y de fuerzas. Contrarresta, debido a esto, la resistencia del material. Se pueden aplicar limitadas operaciones de formado a lo largo de toda la línea de producción y el metal, al hacer el trabajo en frío, va a perder propiedades específicas del mismo. Ahora bien, la relación con la temperatura de fusión del material. En el trabajo en frío se tiene una característica muy importante, que es que está por debajo de la temperatura de recristalización y que a su vez la temperatura de recristalización se encuentra a la mitad o sería la mitad de la temperatura de fusión. Listo. Muy buenos días, mi nombre es María González y pertenezco al grupo número 7, el cual mediante este video yo voy a hablar un poco sobre el trabajo en tibio. Se dice que los trabajos en tibio son aquellos que combinan las ventajas de los trabajos en caliente y en frío al mismo tiempo. Básicamente la temperatura se mantiene en un estándar en donde son bajas para poder evitar las cascarillas, pero son lo suficientemente altas para poder reducir los esfuerzos de fluencia. Como característica del trabajo en tibio tenemos que se enfoca en el uso de las temperaturas intermedias para poder evitar emplear las mejores características de ambos polos, es decir, los trabajos en frío y en caliente. Como ventajas y desventajas del trabajo en frío, tenemos que las temperaturas de trabajo son bajas, evitando las cascarillas, buen acabado superficial, las temperaturas son suficientemente altas para poder reducir los esfuerzos de fluencia, fuerzas más bajas y menores requerimientos de potencia, y se puede eliminar o reducir la necesidad de recocido. Como desventajas, posible trabajo más intricado. Bueno, en relación con la temperatura de fusión de los materiales, los parámetros de temperatura del trabajo en tibio con respecto a la temperatura de fusión son bastante similares a los del trabajo en frío, ya que mantienen la proporción del 50% de la temperatura de fusión del material para las indicaciones del trabajo. Bueno, eso fue todo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Martínez. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el trabajo en caliente. El trabajo en caliente son aquellos que requieren llamas, producen calor y generan chispas. Este también supone de un índice potencial de riesgo de incendio. Para llevar a cabo este trabajo se necesita electricidad
herramientas de corte abrasivas, gas para soldar y oxicorte. Este trabajo aprovecha el flujo de plástico a medida de que el material se vaya deformando para aprovechar una nueva forma o para moldearse a una nueva forma mediante el calor. Las características del trabajo en caliente. Los materiales que son trabajados en caliente suelen adquirir buena tenacidad y resistencia, buena resistencia al revenido, alta estabilidad dimensional, puede ser moldeable dependiendo de su temperatura o a los grados que quieras llevar el material. Alta resistencia al desgaste y alta resistencia a temperaturas elevadas. Ventajas y desventajas del trabajo en caliente. Una de las ventajas del trabajo en caliente es que los esfuerzos de fluencia son bajos, requerimiento de potencia bajo y se pueden realizar grandes deformaciones como lo acabo de decir ahorita. Las desventajas: se requiere de mucho calentamiento. Esto quiere decir que se utiliza mucha energía para poder llevar a cabo la deformación de un material. La oxidación puede llegar a causar daños en el material moldeado. Y la variación de calor o de temperatura puede también llegar a dañar el... Mi nombre es José Cancelo y yo voy a hablar sobre la recristalización. La recristalización es un proceso en el cual granos pequeños, por medio de la temperatura, van creciendo y sin ninguna dislocación ni nada van creciendo hasta un tamaño hasta suplantar los granos grandes que han sido dislocados previamente, con una condición de trabajo en frío. Estos granos pequeños se forman a partir de un núcleo pequeño y crecen, como ya lo dije, hasta que reemplazan a los granos grandes o que han sido dañados para hacer nuevos, para reestructurar el material. Con esta recristalización el metal sufre unos cambios, propiedades mecánicas. Podemos decir que el metal se vuelve más suave, menos resistente y más dúctil. Ahora bien, la recristalización presenta una serie de características importantes, las cuales son que se necesita una cantidad mínima de deformación, no mayor al 5%. Tenemos que mayor temperatura de difusión del material. Buenas, mi nombre es Abre Suárez y le vengo a hablar sobre la recristalización. Es la formación de un nuevo conjunto de granos libres de deformación con baja densidad y dilocalizaciones y características a la condición previa al trabajo en frío. Los granos nuevos se forman de un núcleo pequeño y crecen hasta que sean reemplazados completamente los granos deformados originalmente. Durante la recristalización, las propiedades mecánicas que fueron cambiadas como resultado trabajado en frío son restaurados a sus valores previos a la deformación plástica, es decir, al metal se vuelve más suave, menos resistente y es más dúctil. Sus características de la cristalización: es necesaria una mínima cantidad de deformación llamada actitud crítica para que sea posible la cristalización, que es igual a un 5%. La otra es mayor temperatura de difusión del metal. Mayor temperatura se necesita para cristalización. Aumentar la temperatura de la recristalización disminuye al tiempo para completarlo al mayor tiempo menor temperatura. Otra característica. La otra característica es al mayor deformación menor temperatura reconocido para recristalización y menor tamaño del grano cristalizado. La otra característica viene siendo al mayor tamaño del grano inicial, mayor será la cantidad de deformaciones necesaria para producir una cantidad de recristalización equivalente. La temperatura cristalizada disminuye a aumentar la pureza del metal. También tenemos la temperatura de la recristalización. Se denomina como temperatura recristalización a la temperatura a la cual aparece una microestructura de granos nuevos que tienen pocas disoluciones. De igual forma que puede decirse que la temperatura de la recristalización corresponde a la temperatura aproximada a la que el metal o material atentamente trabaja en frío. Se recristaliza completamente en 1 hora. Efecto de la temperatura de la recristalización: cuanto mayor temperatura, más rápido se va a ser cristalizado, ya que está la disolución a gran temperatura. El agua también lo está y se evapora más rápido. Los factores que influyen a la recristalización. Los principales factores que afectan directamente a la recristalización podemos definirlo como
cantidad de formación previa que posee el metal. 2. Temperatura. 3. Tiempo. 4. Tamaño e inicio del grano. 5. Composición del metal y aleación. Algunos ejemplos en trabajo en frío, en caliente son el laminado, el forjado, la extrusión, el estirado, el doblado, los cortes, el laminado, el forjado y la extrusión. Luego hablar sobre una pequeña conclusión de todo el toda la exposición. Los procedimientos para la transformación de metales para obtener productos finales son muy esenciales para cualquier industria manufacturera, sin importar a qué rama específica del producto se liquide. Todo esto como el principal finalidad es darle una gran utilidad a los materiales previo a aleaciones, como cuales se buscan obtener propiedades delimitadas para un mercado especializado y que sea viable para la tarea que deben desempeñarse. A pesar que los procesos de fabricación sean basados a los mismos principios, a la planificación en base de la temperatura abajo su manera importante, ya que dependiendo del rango de la temperatura elegida, se podría garantizar diferentes tipos de propiedades y características finales de nuestros materiales que los diferencia. Es decir, las propiedades que se obtienen con los trabajos en frío son muy distintos a los de trabajos calientes. De igual forma, el resultado que se produce es muy empleado por la industria de la recristalización, en el cual se utiliza para alcanzar ciertos detalles cuando las propiedades de metal o metales y aleaciones en los distintos tipos que producen. Eso es todo y